Quisiera en esta mañana trasladarles una pregunta que Dios hace. Se la hizo al profeta en épocas del exilio de Israel. Recordarán que en algún momento Israel pierde sus tierras por causa del juicio de Dios sobre ellos. ¿Sí? Son enviados a otros lugares. Y en aquel tiempo muy complejo, muy confuso para Israel, porque toda su lógica se trastoca, es el profeta Ezequiel al que le toca afrontar aquella situación. Dios le usa para poder hablar a su pueblo. Pero Dios le hace una pregunta al profeta, que yo la tomé para mí y quisiera trasladárselas a ustedes en esta mañana. Trasladarles la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel y que me hizo a mí, quiero trasladársela a ustedes. Y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? No estoy hablando de reuma ni de ese tipo de cosas. Ahora voy a tratar de explicarles de qué se trata. ¿Vivirán estos huesos? Es la pregunta de Dios al profeta. Para eso quisiera que fuéramos a Ezequiel capítulo 37. Del verso del 1 al 14 está este relato. Yo lo voy a leer abreviado, pero ustedes por favor después aprovechen y léanlo completo. Es un texto hermoso de la palabra de Dios. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa es la pregunta. Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. En realidad eso es lo que Ezequiel respondió. Yo hubiera respondido otra cosa, después se lo digo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Hablarle a un montón de huesos me parece una cosa bastante impresionante, ¿no? Pero eso es lo que Dios le pide. Así dice el Señor a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, tome nota de esto, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí, abriré vuestros sepulcros. Y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Créame que el texto nos excede en tiempo, en posibilidades y a mí en conocimientos. Y lo digo literalmente. Pero quiero rescatar un par de cosas de aquí en esta mañana. Insisto en la idea del contexto. Israel había perdido su tierra. La tierra de la promesa ahora estaba en manos de una potencia extranjera. Y la estrategia de deportación tenía varias lógicas en aquella época. Primero, desarticulaba cualquier posibilidad de reorganización militar. Dispersaba al pueblo que había estado en esa tierra, lo deja sin posibilidad de reagruparse. Recuerde que no había WhatsApp en aquella época. En segundo lugar, diluye la identidad propia de la nación porque los mezcla con otras naciones que estaban también deportadas y habían perdido también sus tierras. Pero además de eso, hay una tercera lógica que tiene que ver con la lógica de la teología predominante de la época. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a los modelos teológicos de aquellos tiempos, los dioses de las naciones estaban atados al territorio en el cual vivía la nación. Con lo cual, si una nación era derrotada, conquistada y deportada, su dios como mínimo carecía de poder. Era débil frente a otros dioses. Con lo cual, el dios de la potencia que los había conquistado era mayor que su Dios. Esa era la lógica que imperaba en la cultura de aquella época. Con lo cual, deportar a una nación era debilitar su fe. En este caso, debilitar la fe en el Dios de Israel, en Jehová su Dios. Y lo que Dios hace es llamar a su profeta. Y lo primero que le plantea, y es lo primero que quiero transmitirles en esta mañana, lo primero que hace es romper con el modelo teológico que imperaba en aquella época. Yo no perdí el poder, es lo que se desprende del texto claramente. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, yo no perdí el poder. Israel perdió su tierra, pero yo sigo siendo el Señor de los señores, el Dios de la creación, el Dios de mi pueblo. Perdieron su tierra por otra cosa, no porque yo haya perdido el poder. Para renovar la fe de Israel, lo primero que hacía falta era sacar a Dios de aquellos modelos falsos de aquella época. Poder pensar en Dios de un modo nuevo. En mis vacaciones suelo hacer experimentos arqueológicos. El único lugar de arqueología que yo tengo es mi propia biblioteca y empiezo a sacar papeles viejos, qué sé yo, y encontré mis notas sobre este texto de hace 42 años atrás. ¿Sí? Allí estaban amarillitos, hoja Rivadavia, ¿sí? Con 3 agujeritos que no van en ningún lado salvo en esa carpeta, ¿sí? Y ahí estaban mis apuntes. Y yo lo que había anotado allí era: necesitamos ser transgresores. Y sigo creyéndolo.
Claro, hay un modelo negativo, la palabra transgresión tiene una concepción negativa en principio, ¿no? Pero yo lo que quiero plantearles es que ser transgresor no es agarrar directorio de contramano. Eso es estupidez, no es lo mismo que transgresión. O por lo menos, salvo que tenga algún propósito interesante por ese lado, yo no se lo recomendaría. Pero transgresión tiene que ver con poder pensar las cosas de un modo diferente a lo que se mueve en el contexto en el cual nos movemos. Poder pensar transgresoramente, porque Dios es transgresor de nuestro pensamiento. Dios continuamente transgrede nuestros modelos para mostrarnos otra cosa. Dice Pablo, no se conformen a este mundo, Romanos 12:2, más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando hago así, no hago así porque sea un problema intelectual, sino porque tenemos que cambiar de modelo. Y lo primero que Dios nos convoca es a mirarlo desde un lugar diferente del que lo hemos mirado o de lo que lo miraría el contexto en el que nos movemos. Primer cosa, sospechá de tu modelo de pensamiento si es demasiado parecido a los modelos que se mueven en la cultura. Sea en política, sea en sociología, sea desde la historia, sea desde donde sea. Sospechá que te estás acomodando, conformando a este mundo si tu modelo de pensamiento es demasiado parecido al que anda corriendo por allí. Todas las épocas han tenido sus modelos de pensamiento. ¿El cristianismo es transgresor o no es cristianismo? ¿Vivirán estos huesos? Dos palabras en cuanto a la visión. La visión es antilógica. Es la antilógica en sí misma. Ya solamente la idea de huesos es sinónimo de muerte, es sinónimo de algo terminado y determinado hace rato. ¿Sí? Y ahí aparecen dos conceptos que chocan. Dice en el verso 11, ellos dicen, hablando del pueblo de Israel, hace su diagnóstico. Yo para esas cosas soy maravilloso. Para hacer diagnósticos negativos, ¿van a vivir estos huesos? Menos mal que no me pregunté. Yo hubiera dicho, no pierda tiempo. Dedicate a otra cosa. Te vas a meter con huesos. Los mirás y se desarman, pobrecitos. Ya están para polvo. No. ¿Cuál era el diagnóstico de Israel? Verso 11, ellos dicen, estamos destruidos. Verso 12, pero Dios dice, abriré vuestros sepulcros. Mientras yo digo que estamos destruidos y que esto está terminado, Dios ve otra cosa. Dios se ve abriendo sepulcros cuando yo veo huesos. Cuando yo veo el final, Dios ve un inicio. Esto tiene nombre y apellido, el tuyo y el mío. Dios responde con un mensaje opuesto al deterioro.
Cuando obra el poder de la resurrección, la vida cambia, porque mi manera de ver la vida cambia. Mi modo de verme a mí mismo y a los demás cambia. La valoración de las cosas cambia. La desesperanza cambia. La resurrección es ilógica, carece de sentido lógico humano. La resurrección nos remite a la eternidad, pero además nos remite desde aquí en adelante hacia un nuevo comienzo. La resurrección empieza, por lo menos permítanme y disientan conmigo, no hay problema, pero para mí comienza en el nuevo nacimiento. Nicodemo justamente le dice, pero escúchame, no sé cuántos años tenía Nicodemo, pero póngale, tenía 40 y pico de años, ¿cómo hago para nacer de nuevo? De ahí para adelante es donde el nuevo comienzo nos remite a una lógica, a una antilógica. El poder de Dios siempre tiene que ver con el poder de la resurrección. Esta es la otra cosa que no puedo demostrarles esta mañana porque me llevaría mucho tiempo, pero cuando las Escrituras hablan de poder de Dios, hablan del poder de la resurrección. ¿Sí? Es el poder creador, es el poder que interviene en la historia y es el poder que triunfa en el final. Y ese poder es poder de resurrección. En todas sus manifestaciones, porque básicamente el poder de Dios lo que hace es transmitir vida. Donde no hay vida, Dios transmite vida. Otra vez me remito a Pablo, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida. La obra de resurrección implica detener el deterioro, pero mucho más que eso. Implica revertir el deterioro. Donde había muerte, hay vida. Se completa en la eternidad, pero comienza aquí naciendo de nuevo y viviendo una vida nueva en Cristo. En el marco de la realidad en la que vivimos, Pero es algo que tiene que ver con nuestro interior, va desde adentro para afuera. Es otra lógica. Es el poder de resurrección que habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. El centro del cristianismo es Jesús. Y el centro de nuestro mensaje es la resurrección de Jesús. Vamos yendo para Semana Santa, ¿sí? Vaya comprando pescado ahora. Está más barato todavía. Pero la cruz tiene sentido. O tiene el sentido que le damos en nuestra fe, porque Jesús resucitó. Sin resurrección, la crucifixión de Jesús es una tragedia, es una injusticia, es un acto de deshumanización, tal como multitudes de actos de deshumanización hubo en toda la historia. Pero no cambia nada. Si Jesús no resucitó, el cristianismo carece de fundamento. Si Jesús no resucitó, no hay cristianismo. Es otra cosa, pero no es cristianismo, por lo menos no el cristianismo
que está en mi Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versos 13 al 17, Pablo dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Así que si elegiste ser cristiana o ser cristiano, vos le estás poniendo tu vida, permítame una palabra poco elegante, le apostaste tu vida a la resurrección. Y a la lógica que implica esa resurrección, que es la ilógica de este mundo. ¿Me entienden? Elegimos otra cosa. Vamos a contramano. Si vas demasiado cerca de la manada, no es porque somos soberbios, no, es porque nuestra fe va de contramano. O vamos de contramano o no es cristianismo. ¿Me entienden? Si acepto la resurrección, acepto la intervención de Dios en la historia, acepto la intervención de Dios en mi vida, acepto la sobrenaturalidad y eso implica la obra transformadora de Dios en mí, el cumplimiento de sus promesas en mí. Si apuesto a ser cristiano o cristiano, estoy eligiendo la ilógica y le estoy apostando mi vida a la ilógica. Y la verdad, yo sigo apostando a la ilógica. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. 1 Corintios 6, 14. Algunos milagros son visibles, instantáneos. Otros son largos procesos, dolorosos y silenciosos. Dios se mueve de formas ilógicas. Yo le propuse ayudarlo con mi sentido común, me dijo que no, que prefiere seguir él. Que haga lo que quiera. Cuando abro mi corazón a su poder, mi vida recibe vida. Encuentro guía del Espíritu de Dios en mí. A contramano de la desesperanza, de la pérdida de la esperanza. Cuando perdimos la esperanza, ya no nos animamos a pensar que hay una oportunidad. Y Dios siempre nos habla de una nueva oportunidad. ¿Van a vivir estos huesos? Y Dios dice, sí. Cuando perdí la esperanza, entonces ya no creo que un cambio sea posible.
pero Dios sí. Y vuelve una y otra vez a desafiarme. ¿Vivirán estos huesos? Entonces quiero trasladarte la pregunta en esta mañana. Los huesos que arrastras en tu historia, en tus dolores, las desesperanzas que llevas guardadas en tu corazón, ¿vivirán? Espero que no respondas como yo. Espero que abras tu corazón al poder de resurrección de Dios. Que Él te dice, vos enterraste tus sueños, no hay problema, yo abro sepulcros. ¿Se acuerdan? Promesas cumplidas. Se trata de eso. Se trata de que Dios nos vuelve a llamar una y otra vez a que veamos sus promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque nos agarró un ataque de optimismo. No. Porque volvimos a apostar al Dios en el que creemos, que te dice, lo muerto vive. Tu esperanza muerta vive. Tu esperanza muerta vive. Oremos. Vos sabés de qué se trata esto en tu propio corazón. Si perdiste la esperanza en la salud, si perdiste la esperanza en vínculos que están rotos, si perdiste la esperanza de mirar la vida desde un lugar distinto, lo que el Señor te dice es, lo muerto vive. Y si Dios dice, yo te cuido, te cuida. Y si te dice, no temas, no temas. Si te dice, yo estoy contigo, es porque yo estoy contigo. ¿Es una locura? Claro que es una locura. Pero el cristianismo o es locura o no es cristianismo. Y ese es el desafío. Es el desafío para mí en esta mañana y para vos también. Que Dios nos dé gracia frente a ese desafío. Que Dios nos ayude. Que vos puedas abrir tu corazón y orar a Dios por ese milagro. Lo muerto vive.